Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM, Radio Playa Daro, con Jorge Ríos. Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Esta semana Informe Enigma vuelve a desempolvar otro capítulo de Crónica Negra. En este caso, junto al investigador y exdirector del semanario El Caso, Juan Rada, hablaremos sobre mujeres asesinas. Le seguirá Miguel Celades, con quien descubriremos la censura a la que actualmente está sometida la sociedad. Y junto al terapeuta regresivo Xavier Aguilar, conoceremos los últimos avances científicos en el campo de las ECM. Y para finalizar, Yolanda Martínez nos explica a dónde van las almas de los suicidas. Y Divina Luz nos alerta de las consecuencias de romper una relación afectiva. Jorge Ríos, Informe Enigma, en Radio Playa Daro. Informe Enigma. Una mujer fuerte y segura puede no necesitar a un hombre, pero siempre puede utilizarlo. Romances inverosímiles que pueden poner fin a un matrimonio. La hizo sentir joven otra vez. Por favor, date prisa. Mujeres que lo tienen todo por partida doble. Lo cazaron como a un animal. ¡Vamos, vamos! Y amantes que quieren ganar a cualquier precio. Estaba muy enfadada. A estas asesinas no les gustaban las muchedumbres. Estas eran mujeres letales. Terrible suceso en Chiclana, en la frontera, Cádiz. Una mujer ha sido detenida por matar presuntamente a golpes y cuchilladas a su marido mientras dormía. La mujer, que fue quien llamó a los servicios de emergencia, aseguró que habían discutido y que él la había agredido. En marzo de 2019, los residentes del Príncipe Alfonso conocían de manera inesperada la muerte de su vecino Abdelmalik, cuyo cadáver fue encontrado en su vivienda de la calle Este tras ser asfixiado con una bufanda por su esposa Naima. Estamos en una semana decisiva en el juicio contra los padres de Asunta, contra los únicos imputados por su muerte. Hasta ahora han sido más las pruebas y los testimonios que les incriminan que lo contrario. El jurado ha podido escuchar hoy la versión de ella, de la madre, sobre la cuerda con la que la maniataron. Esa cuerda es una de las pruebas esenciales en este juicio, como lo es también la cámara de seguridad de una gasolinera o ese Orfidal que supuestamente le administraron a Asunta. Simplemente le tapé la boca, yo no quería hacerle daño al niño. Yo solo quería que se callara el niño. No quería matar al niño, yo no quería quitarle la vida a Gabriel. Por lo anterior, los jurados, por unanimidad, encontramos a la acusada Ana Julia Quezada Cruz culpable del hecho delictivo de quitar la vida voluntariamente a Gabriel Cruz Ramírez de forma sorpresiva y repentina, sin posibilidad de defensa y reacción por parte del menor. Fijaros, queridos amigos, con qué frase abro el espacio de esta semana. Ellos matan más, pero ellas matan mejor. Juan Rada, bienvenido a Informe Enigma, ¿cómo estás? Hola, buenas y misteriosas noches. Aquí pues una vez más para hablar pues, de temas de un poco de misterio, de crónica negra y de actualidad, en fin, de temas que tanto pues nos gustan tanto a ti como a mí y sobre todo pues a la audiencia. Estamos sin duda presenciando una época distinta, convulsa, desconcertante, sobre todo para el hombre. Estamos en un lugar en el que prácticamente no podemos decir nada, no podemos hacer nada sin que se nos tache de machistas
homófobos o otros apelativos que muchas veces sobrepasan lo irracional. Prácticamente es como si hubiera una caza de brujas contra nosotros. Y tú, Juan, en este libro pretendes romper un poco este tabú, esta línea, ¿verdad? Y muestras a mujeres que también son asesinas. Sí, en efecto, yo he hecho, este ya es mi 10º libro consecutivo que escribo en 10 años sobre Crónica Negra. Generalmente he hablado pues de asesinos en serie y demás, casi siempre pues he hablado de hombres, porque hay que reconocer que son los que más matan, ¿no? Vamos, en la proporción de 9-1, pero también hay un sector de mujeres que también cometen delitos, y he querido tocarlo ello, porque el delito es una conducta humana sin sexo, sin raza, sin nacionalidad, sin credo religioso, El delito es ir contra la sociedad, y da igual quien lo cometa, hay que perseguirlo, juzgarlo y condenarlo, sea hombre o mujer. Ya digo que el delito pues no tiene color, ¿no? Entonces, claro, yo en estos casos pues digo, esto hay que contarlo y en fin, porque claro, en nuestro país, por ejemplo, casi el 90% de los homicidios son cometidos por hombres, a nivel mundial parecido, ¿eh? Y por eso, en cuanto a los reclusos que hay en las prisiones, pues el porcentaje es casi similar, ¿no? Ya digo, y en fin, y en el capítulo serial killers y demás, siempre la proporción es de 9-1, pero hay un 10%, que por cierto últimamente se está incrementando en España, según los informes policiales, que esos delitos los cometen las mujeres. Y luego dentro de esos delitos hay un porcentaje que es el de los filicidios, el de los hijos que matan. Y es que en el capítulo de filicidios, el 70% de los homicidios, el 70% lo cometen las madres y el 30% solo los hombres. En fin, quiero decir que lo que pasa es que es algo que se trata de ocultar por intereses políticos. Por ejemplo, en el archivo Biogen, que es el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, muchos filicidios cometidos por mujeres figuran como de autoría desconocida. Es más, el año pasado hubo 140 filicidios, de ellos se hace público que 40 los cometieron los hombres. ¿Y los otros 100? No, bueno, autoría desconocida no está muy claro. No, está muy claro. Lo mataron las madres, las mujeres. En fin, algo incomprensible cuando tanto se habla de igualdad. Y como digo, el crimen no debe ser una excepción tan solo por espurios intereses políticos y de captación de votos, que es un poco el trasfondo que hay, lamentablemente, en todo esto. Hace tiempo, una persona muy importante de política me dijo que cuando el gobierno eliminó a ETA del panorama, tenía que buscar otro enemigo por el cual cobrar ciertas subvenciones. Y esta persona me dijo que ya vaticinaron en su momento que, como digo, al extinguirse la banda terrorista ETA, el siguiente enemigo sería el hombre. Y a partir de aquí es cuando empezó todo este movimiento para decir que bueno, que el hombre era malo, que el hombre todo lo que hacía estaba mal, y a partir de aquí cobrar grandes subvenciones por parte de Europa. Bueno, de alguna forma es un poco lo que tú has dicho, ¿no? Intentar ocultar que los hombres evidentemente cometen errores, matan, violan, pero que las mujeres también, en según qué extremos, en según qué casos, también son violentas. Sí, claro. Yo en mi libro he querido demostrar, mi libro ya en plan de criminología, que eso está ahí, o sea que es una ciencia y que yo hablo con datos, o sea que esto no es una novela donde uno opina, ¿no? Que hablo con datos, pues que la mujer actúa de forma diferente al hombre. Por eso en mi libro, que aunque se titula Perfume peligroso, el subtítulo que tanto ha molestado a las feministas radicales es ellos matan más, pero ella es mejor, y es que lo hacen mejor. El hombre es más temperamental, más compulsivo, entonces mata por una reacción, emplea la violencia física, el arma de fuego, el arma blanca, y claro, deja muchos rastros, manchas, cookies, lo acaban pillando. La mujer es más astuta, ¿no? Actúa con más frialdad, con más cabeza, deja pasar el tiempo y no emplea nada de violencia, sino otras armas que son igual de letales, pero que apenas dejan rastros, como son los venenos, ¿no? Las alacenas de las cocinas, pues muchas veces es un laboratorio criminal donde ya tienen ciertos venenos que además son muy fáciles de adquirir en droguerías. Mata ratas, mata hormigas, limpia metales y demás, que todo eso mezclado con algo que sea un poco dulce así y soltándoselo a la víctima que quiere encargarse en los cafés, tés, tisanas y demás, le va causando paulatinamente un empeoramiento
el médico ve que va enfermando, pero sin causa sin mayor justificada, hasta que muere y dice, pues no, sí, pues ha muerto de causa natural. Ya ha habido cantidad de crímenes perfectos que no se han conocido por eso, porque los han dado como muerte natural. Son las famosas viudas negras, ¿no? Y entonces, hace poco leí una cita de una escritora, Camila Lackberg, y decía, me gustan más las asesinas porque son más crueles. Te digo que es una mujer la que escribe esto. Son más crueles. Eso se ve si estudias crímenes reales. El hombre funciona como un fogonazo. Se enoja, coge un bate de béisbol y te machaca la cabeza o te pega un tiro de forma compulsiva. Sin embargo, una asesina es capaz de envenenar progresivamente durante un año a su marido mientras finge estar enamorada. Ellas son más interesantes, la verdad. En fin, entonces ya digo, esta autora, mujer, pues ve este ángulo de las asesinas que para ensayos, para novelas y tal, da mucho más juego, y yo es un poco lo que he querido contar en mi libro, ¿no? Que la mujer actúa de forma diferente y que ha habido, pues eso, famosas envenenadoras y demás. Ojo, que en mi libro, se titula Perfume peligroso, hablo de mujeres malas y también de mujeres buenas. El libro lo empiezo hablando de espías, de mujeres que prestaron un gran servicio a su país, sobre todo hablo de españolas, lógicamente, ¿no? Por amor a la patria, por honradez, o sea, mujeres que han hecho unos grandes servicios. Y lo termino también hablando de mujeres valientes e intrépidas, como fue la familia del primer desaparecido que hubo, de Santiago Corella, el Nani, estando amenazadas por unos policías corruptos con que las iban a ahorcar ellas y a sus hijos, tuvieron la valentía de contactar con Gregorio Roldán, un periodista de Diario 16, un diario que había en aquella época, y denunciar lo que estaba pasando. Y gracias a la denuncia de estas mujeres, que fueron citadas judicialmente, a los informes periodísticos y demás, se acabó con una peligrosa mafia policial que existía en aquellos años, que organizaba atracos, que mataba gente y demás. O sea, ya digo, elogio también la valentía de esas mujeres. Entonces, mi libro, el alfa y el omega, el principio y el final, son elogios para las mujeres. Aquí en el centro, pues luego hay también, pues eso, de mujeres delincuentes, de mujeres envenenadoras, de mujeres estafadoras, y cuento cómo actúan mejor que los hombres, porque lo hacen con mucha más cabeza y demuestran que son más inteligentes. Te digo, en parte, pues el libro es un elogio hacia las mujeres. Lo que pasa es que las feministas radicales parece que no lo han comprendido. Y en este 10º libro, después de haber hecho otros mucho más fuertes, que me he metido con gobiernos, que me he metido con todo el mundo, nunca he tenido ningún problema. Y con este libro, que se tenía que haber presentado el pasado día 9 de marzo en Madrid, en el espacio cultural de un famoso, del más importante centro comercial que hay allá en Madrid y en España, pues no pudo hacer porque amenazaron con un boicot, ¿no? Y entonces hubo un acto donde también se iba a presentar un libro sobre mujeres escritoras, escrito por una catedrática de universidad, de comillas. Y entonces se redujo el acto solamente a la presentación de ese libro de mujeres escritoras. Pero el mío sobre mujeres buenas y malas, pues no se pudo llevar a cabo, yo no pude participar porque las feministas radicales, pues eso, amenazaron con un boicot. Algo incomprensible en los tiempos que corren, y cuando todo el mundo blasona y se le llena la boca con lo de la libertad de expresión, pero estas mujeres que dicen luchar tanto por sus congéneres, ¿no? Y tanto de libertades e igualdad, no, precisamente no la demuestran con hechos. Son unas censoras más que se han convertido en un grupo de presión de los muchos que están coartando la libertad de expresión y la libertad informativa en los medios de comunicación, sea prensa, radio, televisión y demás. Son también otras inquisidoras. Me estoy refiriendo, insisto, a feministas radicales, a las denominadas feminazis, no a las mujeres en general que defienden el feminismo, lo cual me parece muy bien. Pero siempre hay sectores extremistas, radicales, que quizá por intereses, porque están mantenidas por ciertos chiringuitos con ayuda estatal, pues en fin, les interesa mantener conductas, posturas y actitudes que benefician a su extraña imagen y sobre todo a su bolsillo. Juan, estoy seguro que conoces el caso y es un ejemplo perfecto de lo que acabas de decir. Voy a dar pequeñas pistas. Año 2000, Cádiz, 3 amigas, 2 de ellas acaban con la vida de la tercera por experimentar qué se sentía al matar a una persona. Sí, pero claro, es que estas fueron nada más muy astutas, o sea, lo hicieron con toda la frialdad del mundo, estas 2 mujeres llamadas Raquel Carles, que tenía 17 años, e Iria Suárez, que tenía 16. ¿Por qué digo la edad? Porque sabía que siendo menores no les iba a ocurrir absolutamente nada. Y entonces, claro, lo fueron preparando con una frialdad absoluta para ver
¿qué se sentía al matar a alguien? O sea, sin más, ¿no? O sea, que un capricho que se daban. ¿Y a quién cogemos? Pues ellas formaban un trío con otra amiga que iba al instituto, pero se había echado novio y había desertado un poco, pues lógicamente, de salir con ellas y tal. Y fueron, como tú has dicho, fueron a un jardín, la pusieron en el centro, ahí mirando la luna y tal, mientras una la sujetaba, pues la otra la soltó de cuchilladas. Luego la dejaron ahí muerta, a la pobre desangrada, fueron a su casa, se cambiaron de ropa, se lavaron de la sangre y tal, y fueron a celebrarlo con unas copas pues tan tranquilas, como si no hubiera pasado nada. Y cuando ya fueron detenidas, porque claro, el novio sabía que había quedado con ellas, y luego las vio ellas dos solas y tal y cual, fueron a por ella, pues ellas están campantes, incluso cuando se hizo la reconstrucción del crimen y tal, pues iban cantando pues con toda alegría, como si no hubiera pasado nada, ¿no? En fin, ya digo, pero claro, ¿qué pasó? Que fueron las primeras personas juzgadas bajo la ley del menor, que entró en vigor pues poco después del crimen, a principios de 2008, y nada, condena, pues nada, 8 años de internamiento en un centro cerrado de menores, o sea, ya está, ni cárcel ni nada. Si hubiesen sido ya mayores de edad, pues les hubieran caído 25 años de cárcel, ¿no? Pero con esta historia, en fin, así pasó. Y además luego se dio el caso que una de ellas estudió encima, Iria, estudió psicología, estando en esta especie de reformatorio, pagado por los contribuyentes, claro, y luego se colocó en un colegio en Inglaterra para dar clases a niños pequeños. Hasta que, claro, el periódico The Sun se enteró de esto y tituló "Asesina en la escuela primaria". Horror, un bombazo. Y claro, decían, ¿y cómo han contratado a una profesora con antecedentes penales? Y es que incluso cuando fue a Inglaterra, la policía española no existía antecedentes penales. O sea, después de matar fríamente, no de cometer un homicidio, un gravísimo asesinato, no tenían antecedentes penales. Entonces, claro, cuando fue a Inglaterra y la policía consultó sus antecedentes, la policía británica no tenía antecedentes. O sea, esto ya es el no va más, ¿no? No pisan la cárcel, no tiene antecedentes y se coloca como psicóloga ya, y menos mal que un periódico pues lo descubrió y vamos, y echó para adelante. Aquí en España seguro, vamos, las feministas radicales se hubieran echado encima y le habrían acusado al periódico pues de machista del uno y del otro, ¿no? Pero en fin, fue un caso que pasó hace unos años, digamos, simplemente por el capricho ese de a ver qué se siente pues al matar a una persona, ¿no? O sea, como si fuera un juego, ¿no? Y además todos los preparativos que tenían lo iban contando en una especie de diario, en los ordenadores y demás, y la policía encontró toda clase de pistas, ¿no? Ya digo, estamos hablando de algo reciente. Esto ocurrió a finales de mayo del año 2000, ahí en San Fernando. Ya han pasado a ser conocidas, pues eso, como las brujas de San Fernando, porque es un crimen realmente espantoso, pero claro, haces bien en citarlo, porque yo quería comentar este hecho de que encima no tengan antecedentes, ¿no? Que se puedan colocar en cualquier sitio, y claro, una de ellas con niños pequeños en Inglaterra, ¿no? En fin, algo bochornoso, como la ley parece que en ciertos casos está a favor siempre del delincuente y en contra de las víctimas. Cuesta y duele decirlo, pero es la realidad. Y aquí no hay que culpar ni a jueces ni nada. Hay que culpar a los políticos, que son los que montan estas leyes que nos están llevando un poco pues a cierto desastre como hay en España, ¿no? Lo estamos viendo con los ocupas y con muchos otros casos que están produciendo indignación en mucha gente y algunos incluso provocándoles la ruina por temas de que, en fin, de que como a los políticos estas cosas no les ocurren porque van muy bien protegidos por guardaespaldas y demás, pues claro. Y entonces a las víctimas, pues a la población, a la que se quede indefensa, ¿no? Es lo que cuento siempre cuando hablo en programas de que en los últimos tiempos ya la crónica negra políticamente está considerada como no correcta. O sea, los políticos no quieren que haya crónica negra. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque perjudica sus intereses políticos, sus intereses gubernamentales. Gobierne quien gobierne, esté quien esté en el Palacio de la Moncloa, sucede que cuando llegan las elecciones, pues si se divulgan que hay muchos crímenes, asesinatos, secuestros, violaciones y demás, crea en la población cierta incertidumbre, temor, inquietud. Entonces, eso puede repercutir negativamente cuando llegan las elecciones y hay que depositar la papeleta en la urna. Entonces dice, no, mejor que esto no se sepa, ¿no? Y esto lo hacen todos los gobernantes, o sea, no los de ahora, lo han hecho los anteriores y los que vengan. Entonces han querido que la crónica negra vaya desapareciendo. En los periódicos ya no hay sección de sucesos. Cuando dan algún crimen o lo que sea, se da un poco en las páginas de sociedad. Y los
programas que había específicos de sucesos, de crónica negra, en algunas televisiones en las que yo participaba, también han ido desapareciendo, ¿no? Han quedado solamente de vez en cuando un poco en los magazines matinales y demás, pero se está evitando que la crónica negra no se conozca. Se está volviendo un poco al principio que había en la dictadura, en el franquismo. El ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado, decía que si nada malo se publica, pues nada malo ocurre. Y eso es lo que están tratando ahora los políticos, ¿no? De tapar un poco esto, dejando desasistida a la población, porque hay un principio que dice que conocer el crimen es la mejor forma de combatirlo, ¿no? De que la gente esté avisada, de que han salido ciertos presos que están en libertad en tu barrio y tal, y que tu mujer, tus hijas y tal, pues en fin, tengan cuidado cuando llegan de noche a casa, cuando se montan en el ascensor o lo que sea, porque el peligro acecha, ¿no? En fin, sobre todo eso, la información, pues vamos, pues protege un poco la viña, ¿no? Pues ya digo, estamos viviendo una época francamente mala y tratando siempre por parte de los gobiernos, hablo de este, del anterior y de otro, de maquillar las cifras, de asalto, de todo esto, no, de maquillarlo, como que son cosas, y ya no digamos encima si los atacantes, si los delincuentes son extranjeros o menas y demás, ¿no? Todo eso hay que taparlo, porque encima si no te acusan de racismo y demás. Pero es que lo que he dicho antes, el delito es delito sin distinción de sexo, raza, nacionalidad, credo, ni nada. Es simplemente delito y hay que perseguir a los delincuentes. Sin hacer spoiler de tu libro, Juan, háblanos de alguno de los casos que expones en él. Bueno, diré que prácticamente todos los casos que hay en mi libro, absolutamente todos, pues tratan sobre España, ¿no? Todos. Unos son fuertes, otros más recientes, ¿no? Por ejemplo, si haces un poco de historia, pues por ejemplo, hablo de la última mujer ejecutada en España, que fue Pilar Prades Santamaría. Estamos hablando de una época, estamos hablando de finales ya de los años 50, ¿no? Fue ejecutada en el 59. Ella y Jarabo fueron las dos últimas ejecuciones que hubo en España por la justicia civil. Era una época en que había bastante migración del campo a las ciudades, ¿no? Una migración rural. Y entonces muchas mujeres que llegaban a las grandes capitales, pues sin mayor preparación y demás, como ocurría en aquellos tiempos, lamentablemente, pues se colocaban en el servicio doméstico. Y algunas, pues eso, se metían en alguna casa y veían lo bien que vivían los señores y demás, y envidiaban un poco la postura de la señora a la que servían. Entonces, ¿qué pretendían hacer? Pues cargarse a la señora para cubrir su puesto. Por ejemplo, esta última mujer ejecutada, Pilar Prades Santamaría, llegó a Valencia y se colocó en casa de un carnicero. Y vivían muy bien y tal, pero ella dijo, bueno, pues si muere la señora, este hombre, entonces los hombres, pues, bueno, ahora tampoco no muchos, pero entonces, como se dice, no sabían hacer un huevo frito, ¿no? Si se queda solo y tal y cual, pues va a necesitar aquí una persona en casa que le prepare la comida, que se cuide del hogar, que le planche, que tal, e incluso que le eche una mano en la carnicería. ¿Y qué hizo ella? Pues se dedicó a ir envenenando poco a poco a la señora. En las tisanas y tal, le iba metiendo veneno y empezó a empeorar, y lo que he comentado antes al principio, ¿no? Que el médico lo ve, no, pues bueno, no sé, alguna infección, algún virus raro y tal, pero no da mayor importancia hasta que acaba muriendo. O sea, entonces claro, ella ya cuando murió y tal, el viudo sospechó, porque ella incluso se puso ya las ropas de la difunta, se puso al frente de la carnicería, parecía que era la nueva jefa y la echó. Ella, en las colocaciones que estuvo, que iba haciendo lo mismo en casi todas, cometió el error de colocarse en casa de un militar, pero que era médico. Y también intentó hacer lo mismo con la señora. Pero claro, aquí no dio tiempo a que la señora muriera, porque el médico, el militar, reaccionó, habló con un colega, especialista en estas extrañas enfermedades, posiblemente por veneno, y la examinaron bien, y estando ya la mujer grave, detectaron que estaba envenenada. Entonces la despidió, diciéndole que con la cocinera tenía suficiente, el militar y tal, pero se informó de casos anteriores donde hubiera trabajado y contactó con el carnicero. El carnicero dice, pues mira, aquí mi mujer murió de forma muy rara y tal, se exhumó el cadáver y se demostró que había sido envenenada. Buscaron dónde vivía y en su casa tenía un bote de diluviol, que era una especie de matahormigas y tal, muy fuerte y tal, que se empleaba, ¿no? Y ella, pues ya tuvo que reconocer que sí, que bueno, que por error se le había echado a la señora del carnicero, ¿no? Que pensando que era azúcar, lo probó, vio que era dulce y se lo echó. Pero claro, lo que no vio es que delante había una calavera con un par de tibias cruzadas, o sea, que era veneno puro, ¿no? Y es más, había dejado más señoras a las que sirvió, murieron, lo que pasa es que ya no se quiso sumar cadáveres, pero incluso tenía una amiga con la cual los domingos iba a una discoteca, bueno, entonces eran salas de baile, se llamaba La Farola, donde se sentaban las chicas y llegaban chicos que te sacaban a bailar.
Como era más guapa la compañera, siempre iban a por la compañera. Esta cogió celos y demás y dijo, pues me la tengo que cargar. Y la fue también envenenando. Lo que pasa es que ocurrió esto del militar y dio tiempo también a salvarle la vida, aunque esa chica joven se quedó ya con las extremidades, con las 4, pues fastidiadas para el resto de su vida, ¿no? O sea, era una persona que iba envenenando, pues sin una auténtica psicópata, ¿no? Y claro, fue juzgada y demás y fue condenada a muerte, ¿no? Porque, en fin, se probó, vamos, que había habido un asesinato, 2 intentos más y se ignora lo que pudo ocurrir por ahí. Se pidió el indulto y demás, pero condenada a muerte, pues desde Madrid, Franco no dio el enterado. El enterado es que no había indulto y fue ejecutada. Hay gente que recuerda en este caso, porque en la exitosa serie de televisión La huella del crimen, que emitió Televisión Española hace unos años, sale este tema. Se titula La envenenadora de Valencia y su papel lo interpreta Terele Pávez. Y entonces se ve cuando el corujo, Antonio López Sierra, que era un famoso verdugo, le va a dar vueltas ya a la palanca para que para romperle por detrás el cuello, y ella gritaba que soy joven, que no quiero morir, que soy joven, que no quiero morir. En fin, y eso impactó bastante a la audiencia. Claro, ella decía que no quiero morir, pero no pensó en que sus víctimas tampoco querían morir y demás, ¿no? Y fue ya la última mujer ejecutada en España, y a los pocos meses ejecutaba también a Jarabo por un cuádruple crimen que había cometido, y ahí se acabaron ya las ejecuciones, los ajusticiamientos en nuestro país por crímenes que habían sido sentenciados por la justicia civil. En fin, y fue un caso, ya digo, muy impactante. Hay otro más impactante, que a veces se ha hablado de él, que es una chica, Pilar Martínez del Águila. Aquí hay que ver la maldad de la gente, ¿no? Que tenía 12 años, vivían en Murcia, era una familia muy humilde, los padres trabajaban en la calle, tenían 10 hijos. Encima la madre estaba embarazada. Todos los hermanos mayores trabajaban en la obra, de peones, donde podían, y era la mayor de las pequeñas. Con lo cual se tenía que encargar un poco del cuidado de las niñas. Vaya, que de pronto empiezan a morir. Muere un niño, va al médico, bueno, muerte normal y tal, podrá ser algo de meningitis, pero a los 5 días muere otro, el médico, bueno, meningitis y tal. Bueno, que en poco tiempo murieron 4 seguidos, más otro pequeñín que había muerto antes, que quizá pudieron ser 5 los muertos. Claro, los vecinos pues empezaron a preocuparse, dijeron, ¿esto qué será? ¿Alguna infección que se va transmitiendo de hermano a hermano? A ver si nos van a contagiar a los vecinos y tal. Alguien fue a contarlo al periódico murciano La Verdad, ya intervino ahí la policía y demás, y también se cogió y se exhumó algún cadáver para analizarlo y se vio que efectivamente que había veneno en el interior. Se los habían matado. A todo esto, los padres fueron a la cárcel. Bueno, el padre directamente a la cárcel y la madre a un hospital penitenciario porque estaba embarazada para dar a luz en unos meses. Y claro, pero ¿y cómo han podido hacer esto los padres con los hijos? Pero un policía sospechó de esta niña, de Pilar, y se la llevó a tomar un vaso de leche a una cafetería, y cuando estaban allá hizo como que hacía una bola, como que jugaba, y que se la metía, que se la introducía a ella en el vaso de leche. No, por favor, no, esto no, que puede ser una cosa mala. Dijo el policía, ¿qué? Como lo que hiciste tú con tus hermanitos. La niña se puso roja, se puso a tartamudear y ya reconoció que efectivamente, que ella echaba veneno a los hermanitos. ¿Qué hacía? Pues había cogido matahormigas, en aquellas casas además vivía en una barriada y tenían matarratas. Y cogía entre matahormigas, matarratas y también el material que tenían los hermanos para sacar brillo a las ruedas de las motos, y con todo eso y con un poco de azúcar hacía una especie de bolita espolvoreada y se la echaba a los hermanos delante de ellos en la leche, en el desayuno, y poco a poco se lo fue llevando por delante, pero salvo uno que dijo que lo había hecho de motu propio, le echó la culpa a la madre, con lo cual el padre salió en libertad, pero la madre siguió dentro diciendo que lo había hecho por encargo de la madre, lo cual era totalmente mentira, ¿no? Ya llegaron al juicio, ya le apretaron a esta niña las clavijas, que vieron que se mantenía, vamos, declaraba como una persona mayor, totalmente repitiendo su versión y demás, ¿no? Ya se demostró la inocencia de la madre, la sacaron, y esta niña, claro, de 12 años, pues nada, la ingresaron en un convento de las adoratrices ahí en Murcia, y luego, pues se perdió la pista, ¿no? En fin, hay varias versiones, una versión muy bonita, dice que luego, en fin, que, porque además luego en el convento decían que era una chica muy, muy mona y demás, ¿no? Ella decía que había matado únicamente pues porque quería estar libre para jugar en la calle con los amiguitos. Claro, le estorbaban los hermanos pequeños. Y ella pues se dedicaba a hacer calceta, era simpática, cariñosa. La versión bonita es que ingresó monja y demás, aunque el abogado de la madre pues dice de que no, que se escapó un par de veces del convento y demás. Se habló incluso de que se había quedado embarazada, en fin, que había llevado alguna vida un poco discutible, pero ya digo, fue
con 12 años se cargó a 4 hermanos que posiblemente fueran 5. Y si no llega a ser por los vecinos y por el policía muy astuto y demás, acaba con los 10 hermanos. O sea, una precoz asesina. Esta Pilar Martínez del Águila, que en el caso la sacamos a toda portada, ella, la cara a toda portada, con el titular de "Yo los maté". Y otro titular también que sacamos, que era "Bolas de veneno en la casa del terror". En fin, aquellas portadas tan impactantes del caso que ahora en plena democracia no serían viables, pero en la dictadura pues sí lo eran. Pongo otro ejemplo, que yo creo que de esta forma es la manera más rápida de que todo el mundo se ponga en situación. Y cuando te voy escuchando hablar de envenenamiento y demás, automáticamente, Juan, me ha venido a la cabeza un nombre épico aquí en Cataluña, sobre todo en Barcelona. La vampira del Raval, Enriqueta Martí. Sí, claro. Este es un caso que, claro, además ahora se le quiere lavar un poco la cara a esta mujer, ¿no? Que me hace mucha gracia. Porque, claro, si empezamos con esta historia, en fin, esto ocurrió en la capital catalana en el año, hace ya siglo y pico, en 1912, ¿no? Y es que numerosos niños estaban desapareciendo sin dejar rastro. Y se sospechaba de una mujer que, según los testigos que decían, aseguraban haberla visto, era una mendiga que iba embozada en una capa negra, de aspecto hosco, y complexión robusta, ¿no? Y es que actuó de modo rápido y se llevaba a los niños por la fuerza, ¿no? Se acercaba ahí cerca de ellos, los engatusaba para que se acercaran, les echaba, llevaba una capa negra encima, arrancaba con ellos y desaparecían, ¿no? Y demás. Lo que pasa es que, claro, hacía poco tiempo de la Semana Trágica de Barcelona y tal, y claro, desde de gobierno civil y demás, pues trataron un poco de echar balones fuera y demás, pero claro, había desaparecido una niña, por ejemplo, una tal Teresita Guitar, que fue la que se hizo muy conocida, de 5 años, que se soltó, estaba en el portal de su casa con su madre, cogía de la mano, pero la madre se puso a cotorrear con una vecina, soltó la mano y la niña se quedó un poco por la acera y llegó esta misteriosa personaje, esta mendiga, y dijo: "Ven, bonita, ven, que tengo dulces para ti". Destapó, como siempre, desplegó esta capa, la echó por encima y sin que nadie se fijara, pues desapareció. Pero claro, a las 2 semanas, curiosamente, una viandante le llamó la atención que en la calle, ahora se llama Joaquín Costa, entonces era la calle Poniente, 29, me acuerdo, ¿no? En el barrio del Raval, pues detrás de una ventana de un cristal sucio, creyó ver un rostro temeroso infantil con la cabeza rapada. Claro, eso de la cabeza rapada le llamó la atención. Aunque bueno, a veces a los niños en los colegios, porque había piojos y tal, se hacía con ellos, pero pensó que se podía tratar de la niña que buscaban en toda la ciudad. Y claro, lo comentó con un vecino, digo, lo mejor es llamar aquí a policía, se habló con un agente municipal, aparecieron con un brigada allá, dijeron de inspeccionar la casa, ella se puso muy chula, a ver si llevaban alguna orden o lo que fuera, pero ellos entraron como debe ser, entraron casi, vamos, como era aquellos tiempos, a la fuerza, y vamos, allá lo que descubrieron, pues era un matadero, ¿no? También había otra pequeña y demás, y en fin, se empezaron a investigar otro piso que tenía y demás, y esta mujer, permíteme un segundín que voy a beber un poquito de agua, que he pasado recientemente la pandemia y todavía no me he repuesto de la voz, de la garganta, pues como iba diciendo, en el resto de las casas encontraron, huesos, cadáveres descuartizados y demás, y es que esta mujer, y luego junto a este museo del terror, pero muy feo, me digo feo, las estancias y demás, luego había otras estancias muy lujosas, de gran señora, con grandes vestidos y demás, y es que esta mujer era mendigo de día y una gran señora de noche. Y es que de noche luego, ataviada pues con sedas, pieles, joyas, pelucas y demás, acudía en un lujoso carro de caballos allá a los centros más selectos de la ciudad, de Barcelona, sobre todo al Liceo, que tú conoces, ¿no? Y entonces, a través de los cocheros, contactaba con acaudalados clientes para prestarles sus servicios. Y es que les vendía sangre de niños, huesos machacados y demás. ¿Por qué vendía sangre de niños? Estamos hablando de una época donde había mucha tuberculosis y existía la falsa creencia que si tú la sangre tuya la remozabas ingiriendo sangre de niños pequeños y tal, pues se curaba, ¿no? Hubo muchos casos en España, ¿no? El tío Mantequero en Málaga, el famoso crimen de Gádor, el estripador de Avilés, otro caso en Capellán, hubo muchos. Pero en fin, entonces en Barcelona también pasaba, ¿no? Y demás. Y entonces ella tenía el gran negocio vendiendo estas cosas, ¿no? Ya digo, por un lado vendía la sangre en tubos y demás, y por otro lado, pues tarros con huesos machacados, con grasa epitelial y demás, en fin, y esto fue algo impresionante. En fin, claro, se le detuvo, ella también decía
que bueno, pues que si la juzgaban a ella tenían que juzgar también a otros que estaban implicados, y curiosamente, pese a que había protección, vigilancia policial en su casa de la calle Poniente, alguien entró de noche y allá abrieron un colchón y tal, donde ella tenía escondida la agenda. Ella tiene una agenda con la relación de clientes, pedidos, pagos y demás, y eso pues desapareció. Pero se sospecha que se permitió que desapareciera, ¿no? Más luego otras pruebas que había también de posibles sospechosos y demás, pues con la guerra civil, pues también. Luego, claro, estaba en la cárcel, se le iba a juzgar y demás, y en fin, ella decía, textualmente decía, sí, confecciono remedios utilizando determinadas partes del cuerpo humano, decía, que registren el piso, que piquen bien las paredes y encontraron algo, dice, porque si me suben al cadalso, quiero que conmigo suban los demás culpables, ¿no? Parecía que, en fin, estaba dispuesta a tirar de la manta, ¿no? Pero claro, allí había clientes de la alta sociedad catalana, en fin, gente influyente, gente que vivía muy bien del contrabando y tal, y no querían que esta mujer llegara a hablar, y no llegó a ser juzgada, ¿no? Porque murió de forma un tanto misteriosa, ¿no? En fin, quiero decir, porque se dijo por un lado de que si algunas reclusas, pues que alguna funcionaria corrió el pestillo de la puerta para que a otras reclusas que la tenían tomada con ellas, incluso puede que alguna de ellas, madre de algún niño desaparecido, que fueron pues a matarla, ¿no? Otros dicen que incluso cuando fueron a estrangularla y tal, ya estaba cadáver, que ya había sido envenenada y demás, ¿no? Pero dicen que sí, que fueron a estrangularla, que luego que de lo alto del patio tiraron el cadáver para abajo. Otros dicen que murió de cáncer de útero y demás, pero lo cierto es que no llegó a juicio, ¿no? Y en los últimos tiempos, curiosamente, han surgido algunos autores, muy pocos, pero tratando de restar importancia a la historia, a base de desvirtuar los hechos y convertirlo en una leyenda urbana. Pero es que no aportan absolutamente nada nuevo, salvo la supuesta teoría de que falleció a causa de un cáncer de útero. Eso da igual si la mataron o falleció de un cáncer de útero, porque tampoco hubiera llegado vivo al juicio. Pero lo cierto es que cometió una serie de delitos. Pero estos nuevos autores, alguna autora, por ejemplo, de Argentina que ha venido, que no conoce muy bien esta historia, niegan lo de la explotación de niños y comercio de órganos, reconociendo que como mucho, pues tan solo hubo una víctima, ¿no? En suma, una operación para limpiar su nombre, pero de modo parcial e interesado, pues hacen reivindicaciones feministas en favor de ella, coincidiendo con los tiempos actuales de tanto politiqueo en cuanto a la igualdad de género. Al final, no sé si esta asesina van a tratar de convertirla con una víctima, pero ojo, ahí están las pruebas en las hemerotecas, porque por ejemplo esta niña Teresita, junto con sus padres, la sacaron ocupando toda la portada, toda del diario ABC. Salió en la portada de periódicos de entonces, como La Vanguardia, Crónica y demás. O sea, todas estas cosas salieron en la prensa. No una sola demanda, porque dijeran que aquello fuera falso. Si entonces todas esas pruebas estaban entonces, ¿por qué ahora se niega eso? Pero lo único que ha habido de entonces, pues, claro, ha habido pues mutismo, porque existieron pues demasiados intereses para que todo quedara sepultado en la tumba del olvido junto a los restos de Enriqueta, ¿no? Precisamente hace poco se ha hecho una película en blanco y negro sobre la vampira de Barcelona y demás, ¿no? En fin, algunos tampoco cuentan muchas cosas, ¿no? Porque es un tema un tanto delicado, pero ya digo que con esto del feminismo radical que quieren hasta lavar otra vez la imagen de Enriqueta Martí, cuando bueno, ahí está, y han quedado cantidad de crónicas, de libros, se ha escrito muchísimo sobre esto y vamos, es una historia auténticamente real. Lo que ya no se ha conocido, como pasa en diversos crímenes, como pasó también en Barcelona con el asesinato de Carmen Broto, que no se ha sabido toda la gente que estaba relacionado con ella, que tuvieron que ver con su muerte y que cuando desapareció, pues esa noche durmieron a pierna abierta y respiraron tranquilos, ¿no? Y ya con el paso del tiempo, pues se ha ido intentando que, bueno, esos hechos queden desvirtuados o queden olvidados y que no se vuelva a hablar más, ¿no? Pero ya digo, con el caso de Carmen Broto fue también algo similar que afectaba a la alta sociedad catalana y sobre lo que ha habido, pues, un silencio, un mutismo absoluto. Y Juan, a ver cómo enfoco esto. En el tema de... Es que es complicado, es que es delicado y puede sentar mal. Pero bueno, en el tema de asesinar a los hijos, ¿quién comete más crímenes? ¿Los hombres o las mujeres? Hace unos días, por ejemplo, yo publicaba un resumen en Facebook de uno de los casos que salen en mi libro, en Perfume Peligroso. Y cuento la historia que pasó en Santomera, que es una localidad de Murcia. Y digo, mató a sus 2 hijos pequeños.
Se llamaba Paquita González Navarro, de 34 años, y tenía un matrimonio pues conflictivo porque tenía celos de su marido, que era camionero, y debía pensar que se paraba en todos los puticlubs, no lo sé, pero por cierto ella tenía una gran adicción a la bebida y a la cocaína, en fin. Entonces el marido le anunció su intención de divorciarse porque en fin, no le gustaba que la mujer pues tuviera esos hábitos, y le dijo que se iba a romper con ella antes de emprender un viaje a Francia. Entonces la mujer, esa noche, que iba para Francia, le envió un SMS y le dijo textual: voy a hacerte daño donde más te duele. ¿Qué hizo? Se metió una dosis de droga, bueno, eso era algo habitual en ella, y unos tragos de whisky, y se fue a dormir con un cuchillo debajo de la almohada. ¡Hala! A las 2:30 de la mañana, que ya había descansado, cogió el cable del cargador del móvil y estranguló a los 2 niños pequeños de 4 y 6 años. Los mató a los 2. Al mayor, que no era hijo suyo, que no era hijo de su marido, sino de una relación anterior, a ese no lo tocó. Esa más, como dormía en otra habitación, no se enteró de nada. Y luego a las 6 horas, o sea, también ya actuando con intencionalidad, llamó a la Guardia Civil para decir que había sido víctima de un asalto por parte de unos sudamericanos. Decía, no, pensé que deberían ser ecuatorianos y tal, para robarles las joyas. En fin, soltó todo esto, pero claro, empezó en contradicciones, porque además hizo lo de siempre, rompió un cristal de fuera adentro para parecer que habían entrado de esa forma y tal, pero claro, no era muy hábil y dejó pruebas escondidas por ahí, joyas, pero algunas de las joyas que le habían robado, curiosamente, se le había caído, estaba debajo del sofá y tal, y entonces, pues, la detuvieron. Entonces, ¿qué hizo? Pues echarle la culpa al marido, que era víctima de malos tratos y como víctima de esa violencia de género y de esa violencia psicológica y todos esos sinónimos de violencia que se inventan, que ella había sido víctima. En fin, menos mal que la justicia pues obró en consecuencia y le cayeron 40 años de cárcel. Bueno, 40 años, que a los 14 años pues ya estaba de nuevo en la calle, ¿no? Ya digo, esto ocurrió pues en esta localidad, aquí en Murcia, en Santomeda, y en fin, ya digo, es uno de los libros que expongo, uno de los casos que expongo en mi libro, ¿no? Pero de estos casos hay muchos porque lo hacen para forzar, para hacerle daño al marido. Es decir, te voy a dar donde más quieres, ¿no? Y no les importa, pues eso, cometer el filicidio, que es lo que he dicho antes. El 70% de los filicidios los cometen las mujeres. Y cuando son niños recién nacidos, el 100% las mujeres. Lógicamente porque están más cerca de ellos, ¿no? Pero bueno, hay que tener mucha frialdad pues para matar a los hijos. Y mucho más como venganza contra el marido. Al marido, hazle lo que sea, no sé, sepárate, denúnciale, queréllate, todo lo que quieras. Pero hombre, los hijos son víctimas inocentes y son sangre de tu sangre, ¿no? Entonces no existe ahí ninguna justificación. O sea, en estos casos no es que ellas maten menos y mejor, no. En estos casos de femicidios ellas matan más, pero lo hacen muy peor, porque claro, las acaban pillando rápidamente como pasó en esta, ¿no? Es decir, no, has sido víctima, sí, pero las has matado tú y eres la culpable y como tal tienes que penar ante la justicia, ¿no? Pero en fin, ya digo, y de estos casos también hay muchos, algunos de los cuales pues cuento en mi libro. Pues ya digo, simplemente es crónica negra de lo que ha ocurrido en España. Hablo de cosas malas y también, como he dicho, insisto, hablo de mujeres muy buenas, como espías, como, en fin, que han hecho unos grandes servicios al país. O sea, hablo un poco de todo, porque en la sociedad pues hay gente muy buena, afortunadamente, y también, lamentablemente, gente mala, sean hombres o mujeres. El mundo femenino reflejado a través de sus luces y sombras. Juan Rada, ¿dónde puede adquirir la audiencia Perfume Peligroso? Bueno, pues el libro está, en librería, está en todos los grandes centros comerciales, podemos decir la Casa del Libro, el FNAC, el Corte Inglés, librerías y demás, y si no, pues hoy en día, pues eso, a través también aunque yo soy partidario siempre de que se compre en las tiendas, en las librerías, ¿no?, para ayudar a las tiendas de barrio y demás, porque si no lo tienen muchos anunciados por internet, hay cantidad de establecimientos, de librerías que lo tienen anunciado. Si en ese momento no lo tienen porque se lo ha agotado o lo que sea, pues lo piden y en 24 horas lo sirven, ¿no? Y si no, lo que son más comodones, que lo quieran recibir en casa, pues lo pueden pedir a cualquiera de estos grandes establecimientos que he citado, a librerías, Amazon, y lo reciben rápidamente, ¿no? Es un libro que está muy bien porque tiene, pues a ver que haga un poco de memoria, pues 400 y pico páginas, o sea que
lo tengo aquí delante, curiosamente, un ejemplar, 412 páginas, veo que tiene, y en fin, es un libro interesante, porque en fin, está muy trabajado y aporto datos, pues esos desconocidos, de espías, por ejemplo, de las cuales no se ha hablado en España, ¿no? De, por ejemplo, pues la Mata Hari española, que ha sido precisamente, pues Margarita Ruiz de Liori, marquesa de Villasanti, baronesa de Alcalí, que los espías siempre tratan de pasar muy desapercibidos, pero este saltó, pues gracias al caso, al famoso tema de la mano cortada, ¿no? En fin, muchos oyentes, si son aficionados a la crónica negra, habrán oído hablar de esa portada que estaba el caso imprimiéndose, con una mano cortada flotando en una lechera de aquellos antaños que había para la venta de leche a granel. El censor dijo que eso no podía salir así, no daba tiempo a colocar una nueva fotografía, y ese letrero de El misterio de la mano cortada pues impactó muchísimo, se vendieron 300.000 ejemplares, estoy hablando del año 1954, la gente iba a la imprenta a buscar periódicos rotos, lo que hiciera falta, es más, se dio el caso de que hubo reventa de ejemplares, que eso no ha pasado nunca en España, un avispado kiosquero del barrio de Tetuán cogía la furgoneta y se recorría la Gran Vía y todos los kioscos que veía para comprar los ejemplares a 2 pesetas, que era el precio de entonces, y revenderlos a 5, o sea, ese fue el bombazo, ¿no? Al día siguiente, en muchas calles de Madrid, de las capitales, aparecieron las calles llenas de lecheras, que la gente las tiró por el impacto de esa foto que no pudo salir en portada, pero que salió dentro. Cuando el caso publicó eso y demás, pues llamaron para que no se difundiera, porque esta mujer, cuando la detuvieron, la autora, que había cortado la mano a su difunta hija en plan de reliquia, pues dijo que me pongan con el Pardo, que me pongan con Francisco Franco, porque era una persona de las alturas, pero que había pasado muy discreta, ¿no? Y que había sido una gran espía al servicio de Miguel Primo de Rivera, cuando la guerra de Marruecos, y al servicio de Franco en la guerra civil española, en la guerra mundial, y de pronto la historia de esta espía de la gran Mata Hari española, que había pasado desapercibida, pues salió a la luz por este caso, que no tenía nada que ver con otro, ¿no? Simplemente era un caso de que ella tenía una creencia de que su hija era una santa y quería conservar una reliquia, ¿no? Son historias que cuento en mi caso, pero vamos, que ahí ni hubo delito, ni hubo nada, ¿no? Pero salió, pues, la historia de una espía, una historia apasionante, que si la cogen, lo he dicho varias veces, los americanos hacen con ella un serial televisivo, porque fue una de las primeras abogadas que hubo en España, estudió medicina, ganó el Premio Nacional de Bellas Artes porque era una gran pintora, era una gran concertista de piano, guionista de cine, actriz, retratista de presidente de Estados Unidos, de México, de otros países, o sea, una historia apasionante, pero la parte oscura suya, que nadie conocía, lo del espionaje, saltó a la luz gracias a esta portada del caso y a tanta información que dimos en nuestro querido semanario de sucesos. Juan Rada, como siempre, ha sido un auténtico placer y espero que en el libro, cuando hablas de buenas mujeres, menciones a Margarita Landi. Por supuesto, una gran reportera que fue, que por cierto era una avanzada del feminismo, pero en cambio aconsejaba, con ese sentido del humor que ella tenía, aconsejaba a los maridos que no se llevaran bien con sus mujeres, que en vez de, si le daba por dar una cabezada después de comer y tal, en vez de tomarse el cafetillo o el té en casa, que les preparaba la mujer, que era mejor que se fueran a una cafetería o al casino y tal, y que se lo preparara el camarero allá, porque era mucho más seguro para su vida, ¿no? O sea, en suma aconsejaba eso, que a los maridos que tuvieran problemas con las mujeres, que evitaran tés, tisanas y demasiados líquidos. Ya digo, una avanzada del feminismo, pero una gran conocedora del mundo del crimen, y que lo decía pues con este golpe de ironía, pero que en el fondo no le faltaba razón. Pues hasta las próximas, y como siempre digo, buenas y misteriosas noches, queridos amigos.